Resolución de circuitos en corriente alterna. Primero hablaremos sobre acoplamiento en serie de bobina y resistencia. Circuito en serie de bobina y resistencia alimentada con una fuente de voltaje alterna, con una fuente alterna. Bueno, antes de hablar de esto, vamos a recordar lo que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿verdad? Nosotros ya habíamos hablado sobre el efecto que se produce cuando conectamos en un circuito de corriente alterna una bobina y un capacitor, ¿verdad? ¿Se acuerdan que no era lo mismo un capacitor o una bobina en corriente continua y corriente alterna, ¿verdad? Tenía algunos efectos diferentes y ofrecía resistencia en corriente alterna conocida como, en el caso de la bobina, impedancia inductiva y en caso de capacitor, impedancia capacitiva, ¿verdad? Bueno, esto fue lo que vimos en la clase anterior sobre las corrientes alternas, algunos parámetros de la corriente alterna, cómo realizar los cálculos del voltaje instantáneo, de valor de voltaje instantáneo, ¿verdad? Hablamos sobre sobre la frecuencia, sobre el periodo, voltaje máximo, ¿ok? Valor instantáneo, la tensión eficaz, valor máximo de tensión, intensidad eficaz, todo eso estuvimos viendo. Algunos ejemplos, ciclo o el periodo y la relación entre el periodo y la frecuencia, ¿verdad? Todo esto estuvimos viendo la semana pasada. Bueno, después los componentes básicos que utilizamos en los circuitos. Hablamos de la resistencia, la bobina, el capacitor. En cuanto a la resistencia, habíamos dicho que no prácticamente es lo mismo en corriente continua y corriente alterna. La resistencia se comporta de igual forma en circuito con corriente continua o corriente alterna. Prácticamente es lo mismo para calcular intensidad, voltaje, la resistencia es lo mismo, la potencia es lo mismo. Pero si hablamos de bobina como elemento, en corriente continua actúa como como un circuito cerrado, ¿verdad? Un circuito cerrado. Sin embargo, en corriente alterna ofrece una inductancia o se opone al paso de la corriente, es decir, ofrece una resistencia llamada reactancia inductiva, ¿verdad? Y cuyo valor se podía obtener a través de esta fórmula. La XL, que es la inductancia, eh, la reactancia inductiva, perdón, la reactancia inductiva es igual a 2pi por la frecuencia y el valor de la bobina en Henry. ¿Okay? O sea, con esto yo tengo el valor de la reactancia inductiva. De la misma forma podemos aplicar la ley de Ohm para obtener la corriente que circula a través de esa bobina, ¿verdad? Y la potencia se podía calcular a través de esta fórmula. La potencia reactiva, ¿verdad? QL igual a XL por I al cuadrado. También el condensador en corriente continua actúa como un circuito abierto. Cuando se carga todo el capacitor, deja de pasar corriente a través del capacitor. Finalmente termina siendo como un circuito abierto, ¿verdad? Sin embargo, en corriente alterna, el condensador también ofrece una resistencia que se conoce como reactancia capacitiva, ¿verdad? Reactancia capacitiva. ¿Okay? Y eso también se podría calcular a través de esta fórmula. La reactancia capacitiva XC igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia y el valor de la capacidad en faradios. 1 sobre 2pi F por C. Y la C es la capacidad del condensador
que se mide en farad igual. Bueno, de igual forma se puede también obtener el valor de la corriente. Acá tiene que ser XC, no XL. También la potencia, que se conoce como... también se puede obtener la potencia del condensador, la potencia reactiva, que es QC igual a XC por I al cuadrado. Bueno, resumiendo todo, tenemos en este cuadro, en esta tabla, digamos, tenemos los efectos que presenta cada tipo de componente. En el caso de la resistencia no pasa nada. La resistencia, tanto la corriente como el voltaje, tiene el mismo sentido. No hay ni un desfase en cuanto a la corriente con el voltaje. El valor de la resistencia siempre va a ser R, el mismo valor en continua y alterna. Y están en fase, es decir, no presenta un desfasaje la corriente respecto al voltaje. Y la potencia activa es de P igual a R por I al cuadrado. En el caso de la bobina, sí hay un desfase entre el voltaje y la corriente. En este caso, la corriente se retrasa 90 grados respecto al voltaje. O sea, por eso que la corriente está hacia abajo. Esta es la dirección del voltaje y hacia abajo se representa la corriente y está desfasado 90 grados. Y el valor de la reactancia inductiva es igual a 2 por pi por FL, ¿verdad? Por la frecuencia y el valor de la bobina, de la inducción de la bobina, que se mide en Henry. Entonces está retrasado 90 grados respecto al voltaje. Y la potencia reactiva es QL igual a XL por I al cuadrado. El condensador también presenta un desfase de la corriente con el voltaje, pero en este caso la corriente se adelanta respecto al voltaje. Por eso la corriente está hacia arriba, se adelanta 90 grados respecto al voltaje. El valor de la reactancia capacitiva se puede obtener con esta fórmula, que X es igual a 1 sobre 2 pi por la frecuencia por el valor de la capacidad en farad. También la potencia reactiva es QC igual a XC por I al cuadrado. Bueno, aquí se resume todo eso. Bueno, ya teniendo en cuenta todo esto, vamos a pasar a ver lo que sigue, que es la resolución de circuitos en corriente alterna. Primero vamos a hablar del acoplamiento en serie de bobinas y resistencia. Entonces tenemos acá un circuito con una resistencia y una bobina por donde va a circular una corriente I. Pero la corriente es alterna, ¿verdad? Bueno, según los análisis de circuito que estuvimos viendo en corriente continua, esto se resolvía muy fácil, ¿verdad? Aplicando directamente la ley de Ohm. Entonces, si nosotros queríamos saber la resistencia total del circuito, simplemente era sumando la resistencia. O sea, si están en serie, como esta, simplemente era sumando los valores de la resistencia, ¿verdad? Pero aquí no podemos hacer eso, ya que la resistencia que ofrece la bobina es reactiva, o sea, la reactancia. Entonces no se hace una suma directa, ¿verdad? La corriente sí, la corriente es la misma corriente que circula, tanto por R por la XL, es la misma corriente. Pero la caída de voltaje y la resistencia que ofrece son diferentes, ¿verdad? O sea, se debe tratar de otra manera. Y acá vamos a ver cómo se realiza esos cálculos, ¿verdad? Esos análisis de circuito. En un circuito serie de bobina y resistencia aparece una única corriente I. El valor de esta corriente depende de las combinaciones de los valores R y XL, de tal forma que cuando mayor sean estos, menor será la corriente, ¿verdad? Bueno, es cosa que ya sabíamos, ¿verdad? Mientras más resistencia, menor corriente, ¿verdad? A la combinación de los efectos limitadores de la corriente producida por la resistencia y la bobina se lo conoce con el nombre de impedancia y se representa por la letra Z. O sea, la resistencia total
La resistencia total que ofrece este circuito, la R con la XL, se conoce como impedancia con la letra Z. La impedancia total sería. Bueno, para determinar el valor de la corriente en el circuito, ahora aplicamos la ley de Ohm de esta manera. O sea, es muy sencillo, ley de Ohm, ¿verdad? La corriente va a ser igual el voltaje, la caída de voltaje, aquí, o sea, el voltaje total sobre la impedancia total. Es muy simple, ¿verdad? Para la tensión de VR y BL, también se puede comprobar experimentalmente que en ambos casos se cumple la ley de Ohm para la corriente alterna. O sea, en forma individual también nosotros podemos calcular la corriente que pasa por R y la corriente que pasa por XL. O sea, aplicando ley de Ohm, en donde el voltaje sobre la resistencia va a ser igual la resistencia por la corriente. Y el voltaje sobre la bobina va a ser igual la reactancia inductiva por la corriente, ¿verdad? Bueno, dado que se trata de un circuito en serie, cabría pensar que la tensión total aplicada tendría que ser la suma de las tensiones VR más PL. Eso es lo que haríamos en un circuito con corriente continua, ¿verdad? Pero esta relación no se cumple para la corriente alterna. En realidad, la tensión total aplicada al circuito es igual a la suma de las tensiones que aparecen en la resistencia y la bobina, pero de forma vectorial. O sea, tenemos que hacer una suma vectorial, así como vemos aquí. La suma vectorial. El voltaje total vectorial, vector V más vector VR más vector VL. O sea, así es como vamos a obtener el voltaje total del circuito. Hay que pensar que la bobina produce un desfase en las magnitudes eléctricas que hace que estas tensiones no varían al mismo tiempo, por lo que para sumarlas habrá que conocer su situación en diagrama vectorial, ¿verdad? Tenemos que graficar eso en un diagrama para poder entender mejor, ¿verdad? Bueno, si nosotros dibujamos la corriente en el cero, con un ángulo de cero, ¿verdad? Aquí, el voltaje, o sea, si dibujamos la corriente con un ángulo de cero, el voltaje de la bobina tiene que estar entonces a 90 grados, ¿ok? Porque eso fue lo que eso es lo que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Voy a compartir otra vez en el cuadro de resumen. Aquí, esta es la bobina ahora. Entonces la corriente está retrasada respecto al voltaje. O sea, aquí está la corriente y acá está el voltaje en 90 grados. Pero si nosotros colocamos la corriente en un ángulo de cero, entonces el voltaje se tiene que adelantar 90 grados. Bueno, es lo que está pasando aquí. Si nosotros dibujamos la recta de la corriente aquí, el voltaje VL va a estar a 90 grados acá. ¿Okay? Bueno, entonces la suma de VR y VL va a ser la suma vectorial, o sea, la suma de total de VR y VL va a ser esta entonces, esta recta V en rojo. Bueno, dado que la resistencia óhmica no provoca ningún tipo de desfase, dibujamos en el diagrama vectorial la caída de la tensión VR en fase con la intensidad de la corriente. O sea, esta recta de la caída de voltaje sobre R está en fase con la corriente, porque habíamos dicho que la resistencia en corriente alterna es lo mismo, es igual que en la corriente continua. O sea, no hay desfase, tienen la misma fase, por lo tanto, la corriente y la corriente de voltaje para resistencia tienen la misma fase. En este caso es cero, el ángulo cero, ¿verdad? O sea, en la misma dirección que la I. Una bobina provoca un retraso de 90 grados de la corriente respecto de la tensión. Como hemos dibujado la corriente en el ángulo de cero, habrá que situar el vector de la tensión en la bobina BL adelantado respecto a la corriente 90 grados. Eso fue lo que se hizo acá. O sea, dibujamos acá el vector de la bobina, el voltaje de bobina, 90 grados respecto a la corriente.
La tensión del conjunto V se obtiene haciendo la suma vectorial de BR y BL. Si se observa el resultado obtenido, podemos comprobar que la tensión B queda adelantada en un ángulo phi. En un ángulo phi respecto a la corriente. O sea, la corriente total, perdón, la tensión total B, que es este vector de acá, está adelantado respecto a la corriente en un ángulo phi. Y este ángulo phi nosotros podemos calcular, bueno, acá vemos que se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos aplicar la fórmula de triángulo rectángulo. Observamos el diagrama vectorial de la figura 65, que es esta figura. Detectamos que los vectores de la tensión forman un triángulo rectángulo donde B es la hipotenusa y la BR y BL los catetos, ¿verdad? Tal como se muestra en la figura 66, que es esta figura de acá. Si aplicamos el teorema de Pitágoras a este triángulo, podemos obtener la siguiente relación. Entonces nosotros aplicando el teorema de Pitágoras para triángulo rectángulo, podemos tener el valor de voltaje V, que es voltaje total, ¿verdad? Aplicando la fórmula, ¿verdad? Que es la B va a ser igual a la raíz cuadrada de BR al cuadrado más BL al cuadrado. BR y BL son los catetos. Los catetos, en este caso, aquí en este ángulo. El cateto opuesto va a ser BL y cateto adyacente va a ser BR. Y para tener este valor, este vector se hace aplicando esta fórmula, donde B va a ser igual a la raíz cuadrada de BR al cuadrado más BL al cuadrado. Y ahí tengo el valor de B. ¿Okay? Bueno, de la misma forma también podemos aplicar para obtener la impedancia total, ¿verdad? La impedancia Z, ¿verdad? De la misma manera, teniendo en cuenta el triángulo de tensiones, o sea, esto se llama triángulo de tensiones, ¿ok? Esta gráfica, donde está la tensión total, la tensión BR y la tensión BL. De la misma forma, también podemos graficar triángulo de impedancia. Triángulo de impedancia, donde estamos calculando las resistencias, ¿verdad? La impedancia R, la impedancia XL, ¿verdad? O la reactancia XL. Bueno, así también tenemos esa relación, esta fórmula, donde podemos hallar la impedancia total. Teniendo en cuenta el triángulo de tensiones y la relación de la ley de Ohm, podemos obtener el triángulo de impedancia como en la figura 67, que es esta de aquí. Con el triángulo de impedancia podemos obtener el valor de la impedancia total. O sea, directamente aplicando, si yo tengo el valor de R y si aplicando la fórmula de XL, ¿se acuerdan la fórmula de XL que era XL igual a 2pi por la frecuencia y por el valor por la inductancia? Por el valor de la bobina en Henry, teníamos el valor de la XL, ¿verdad? ¿Okay? Entonces de esa manera puedo tener la impedancia total con el triángulo de impedancia, ¿verdad? Bueno, si quiero saber el valor de este ángulo, porque este ángulo nosotros no sabemos todavía. Primero tenemos que calcular los valores de R, XL y Z y recién ahí podemos calcular el valor del ángulo. Entonces para obtener o para determinar el valor del ángulo que es la que existe entre la B y la I, o en este caso la Z y la R, se puede utilizar la relación trigonométrica de la tangente. O sea, tangente del ángulo phi va a ser igual al valor de la XL sobre la R. ¿Ok? Teniendo o utilizando otra fórmula trigonométrica, ¿verdad? Podemos utilizar coseno del ángulo o seno del ángulo también. Una vez obtenida el tangente mediante unas tablas trigonométricas o una calculadora científica, se determina el ángulo que le corresponde. Bueno, en este caso, con la tangente, una vez que yo tenga el valor de XL y R, yo puedo calcular el ángulo.
O si tengo el valor de z y r, puedo utilizar coseno del ángulo. O si tengo xl y z, puedo utilizar seno del ángulo sobre xl sobre z, ¿verdad? O sea, cualquiera de las fórmulas me serviría para determinar el ángulo. ¿Ok? Bueno. Acoplamiento en serie de resistencia de condensadores. Vamos a hablar sobre resistencia y condensadores. Bueno, ¿qué pasa en un circuito donde tenemos resistencia y un condensador alimentada con una fuente alterna? Bueno, de la misma forma también aquí se crea una corriente I, que es la misma corriente que circula a través de R y XL, ¿verdad? También se puede obtener el valor de la corriente a través de la ley de Ohm, donde la corriente total va a ser igual al voltaje total sobre la impedancia total. Y de forma independiente puedo también calcular voltaje corriente sobre cada componente aplicando ley de Ohm, ¿verdad? Pero como dato aquí necesito, por ejemplo, necesito el valor de la corriente alterna, el voltaje eficaz o voltaje pico, y la frecuencia de la tensión que se está entregando, así para poder obtener el valor de XC, que es la reactancia capacitiva. De la misma forma también el voltaje total es una suma vectorial, eh, en donde el voltaje V vectorial es igual al vector VR más vector VC. ¿Okay? De la misma forma también se calcula. Y acá podemos dibujar la corriente respecto al voltaje en un capacitor. En este caso, la corriente se adelanta al voltaje en un capacitor. Si vemos otra vez eso en nuestra tabla de resumen, para el capacitor, la corriente se adelanta respecto al voltaje. La corriente va para arriba y el voltaje aquí. Entonces, si nosotros dibujamos la corriente en un ángulo cero, si dibujamos la corriente en un ángulo cero, entonces el voltaje tenemos que dibujar 90 grados para abajo. Aquí. Este es el voltaje del capacitor. De la corriente, el voltaje del capacitor. Y aquí también la caída de voltaje sobre la resistencia, como está en fase con la corriente, tiene la misma dirección. ¿Okay? La misma dirección. Bueno, teniendo esta gráfica, nosotros también podemos calcular la impedancia total aplicando la misma fórmula, z es igual a la raíz cuadrada de r cuadrado más xc al cuadrado. También se puede obtener el valor del ángulo phi, con la tangente de phi sobre xc sobre r. Y también podemos tener el triángulo de impedancia, ¿verdad? Igual que en el caso de la bobina. Pero en este caso la reactancia capacitiva es al revés, ¿verdad? Tiene un efecto contrario que es de la bobina. En este caso el vector de la z total es hacia abajo. En el caso de la bobina es hacia arriba. O sea, aquí vemos que es hacia arriba. Y para el capacitor es hacia abajo. Bueno, circuito en serie RLC. Acá es donde tenemos ya los tres componentes básicos, la resistencia, bobina y condensador. Ahora, aplicando todo lo que ya vimos anteriormente, ¿cómo resulta calcular o hacer cálculo en un circuito así, con corriente alterna? Bueno, tenemos entonces una única corriente que circula a través del circuito, tenemos la resistencia XL y XC. Si vamos a dibujar el diagrama vectorial correspondiente a este circuito, nos damos cuenta que la V total resulta de esta manera. Se tiene que restar la BL, se tiene que restar la BC. O sea, la corriente
siempre con un ángulo cero. El voltaje, la caída de voltaje de sobre R también en fase con la corriente. La caída de voltaje sobre la bobina está a 90 grados, 90 grados adelantado, o sea, aquí a 90 grados. Y el voltaje sobre el capacitor está 90 grados desfasado, o sea, hacia abajo. Entonces, como pueden ver, el voltaje del capacitor respecto al voltaje de la bobina tiene un efecto contrario. ¿Ok? Por lo tanto, se tienen que restar eso. Se tienen que restar. El vector resultante entre el VL y VC es entonces la resta entre VL menos VC. De este diagrama se obtiene el triángulo de impedancia que tenemos en la figura 73, que este es el triángulo de impedancia, ¿verdad? Donde se observa que las reactancias de la bobina y el condensador quedan también en oposición. O sea, la misma cosa, lo mismo, ¿verdad? Este sería el triángulo de impedancia. Acá también vemos que la impedancia o la reactancia inductiva o la inductancia capacitiva tienen efectos contrarios. Por lo tanto, para obtener la impedancia total se debe hacer una resta, XL menos XC. ¿Okay? Y la impedancia total entonces queda como esta recta, como este vector acá, vector Z. Al obtener la impedancia Z del circuito, observamos que los efectos que pudieran provocar la reactancia del condensador quedan compensados por la reactancia de la bobina. El resultado es que el circuito se comporta como si únicamente tuvieran una bobina de reactancia igual a XL menos XC. O sea que finalmente analizamos esto como si fuese que hay un solo componente ahí cuyo valor es igual a XL menos XC. Bueno, y de igual forma, para hallar la impedancia total, tenemos que aplicar la fórmula donde la impedancia total Z es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más XL menos XC, entre paréntesis, al cuadrado. Ahí entonces vamos a tener la impedancia total. Una vez obtenida la impedancia, ya se puede calcular la intensidad de la corriente eléctrica. O sea, ya cuando tenga el valor de Z, yo ya puedo aplicar ley de Ohm aquí, donde iba a ser igual el voltaje sobre la impedancia, ¿verdad? Impedancia total. Bueno, y para calcular el ángulo phi, también podemos aplicar, para calcular, nos valemos del triángulo de impedancia al que aplicamos cualquiera de las funciones trigonométricas conocidas ahora. Y una de ellas es la de tangente del ángulo, que es, tangente del ángulo va a ser el cateto opuesto sobre cateto adyacente, ángulo de tangente, cateto opuesto sobre ángulo adyacente. O sea, este es el cateto opuesto. ¿Ok? El cateto opuesto es este, XL menos XC, sobre cateto adyacente R. O podemos aplicar también seno del ángulo o coseno del ángulo, ¿verdad? Para obtener el valor del ángulo. Bueno, vamos viendo algunos ejemplos de ejercicio. Por ejemplo, para hallar bobina y resistencia, voy a ver si puedo compartir un ejercicio. Bueno, acá tenemos un ejercicio como ejemplo. El circuito consta de una resistencia, o sea, este circuito de acá consta de una resistencia de 20 ohm y de una bobina pura con un coeficiente de autoinducción de 50 milihenrios. 50 milihenrios es el valor de la L, de la coeficiente de autoinducción. 50 milihenrios ahora. Okay. Esos valores tenemos. También
que la corriente, el voltaje es de 125 voltios, pero ese es el voltaje eficaz. ¿Ok? El voltaje eficaz es 125 voltios y una frecuencia de 50 hercios. 50 hercios. 125 voltios y 50 hercios. Son los datos que tenemos. Entonces, el valor de la resistencia, el valor de la coeficiente de autoinducción, que es 50 milihenrios, y el voltaje y la frecuencia, ¿verdad? Nos pide hallar valor Z, que es la impedancia total, la corriente I, que circula a través del circuito, el ángulo phi, la caída de voltaje sobre R y la caída de voltaje sobre L. O sea, en este caso en forma vectorial vamos a calcular. Bueno, solución entonces. Primeramente tenemos que hallar el valor de la resistencia, tenemos ya que es 20 ohms. Pero acá todavía no tenemos la inductancia reactancia inductiva. ¿Ok? Reactancia inductiva. Entonces tenemos que aplicar la fórmula esta, donde XL es igual a 2pi por F por L. Entonces, reemplazando F y L, tenemos 2pi por 50. 50 que es la frecuencia, acá nos dice eso, 50 hercios. 50 Hz, o sea, acá también tenemos 50 Hz por L. Y L es coeficiente de autoinducción, que es 50 milihenrios. Como está en milihenrio, tenemos que pasar a henrio. En sistema internacional, todo tenemos que pasar al sistema internacional. Entonces tenemos que correr 1, 2, 3 posiciones hacia la izquierda para tener en henrio solamente. Entonces es 0,05 henrio. Bueno, realizando toda esta operación, que es, a ver, 20 por pi, que es 3,14, por 50, por 0,05, espera, voy a ver, 2 por 3,14, por 50, por 0,05. 15,7 ohm. 15,7 ohm entonces. Aquí no da. Este es el valor de XL. Entonces ahora ya tengo XL. Y para hallar la Z, la impedancia total, aplicamos esta fórmula. Z igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado que tenemos aquí y XL al cuadrado que acabamos de calcular. Entonces aplicamos eso y tenemos que la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 15.7 al cuadrado es igual a 25,4 ohms. Entonces esta es la impedancia total del circuito, que es la impedancia Z total del circuito. Una vez que tengo ese valor ya puedo calcular también la corriente que circula por este circuito, que va a ser el voltaje, en este caso el voltaje eficaz, que es 125 voltios, sobre la impedancia total, Z, que es 25.4 voltios. Realizando esta operación, sale que es de 4.9 amperios. 4.9 amperios. Ahí ya tengo el valor de I también. Tengo ya el valor de Z, de I. Ahora, para calcular que teníamos que calcular también, VR y VL, también en el ángulo. Bueno, para calcular VR y VL ya es muy fácil, aplicando directamente ley de Ohm, ya que tenemos el valor de I, que es la corriente, entonces directamente aplicamos ley de Ohm aquí. VR va a ser igual a R por I. R, que es igual a 20 por 4,9, nos da un valor de 98 voltios. Para calcular VL va a ser igual a XL por I, y XL ya habíamos calculado también aquí, que es la reactancia inductiva, 15.7 por 4,9, entonces nos da un valor de 76.9 voltios. Es el valor del VL, la caída de voltaje sobre la bobina, ¿verdad? Bueno, también para calcular el ángulo tengo que
aplicar una de las fórmulas trigonométricas. En este caso, el tangente del ángulo phi, que es igual a XL sobre XR, sobre la resistencia, ¿verdad? Reactancia inductiva sobre la resistencia. La reactancia inductiva es de 15,7 y la resistencia es de 20 ohms. Me da un valor de 0.79. Y si le doy tangente a la inversa, tangente de 0,79, y a ver si tengo una calculadora científica aquí. Tangente ok, tangente menos 1, sí. De 0,79 me da 38.3. Lo redondeando es 38 grados. Es el ángulo. O sea, el ángulo que forma el vector de z con el vector de la r es de 38 grados. De igual forma, el ángulo que forma, o sea, aquí está la gráfica. El ángulo que forma el vector de BR respecto al vector de la voltaje es de 38 grados. Y lo mismo con Z y con R también, daría lo mismo, 38 grados. Y ya tenemos todo resuelto el problema. Bueno, potencia, este vamos en la próxima clase, sobre potencia. También tiene una forma de calcular, ¿verdad? Ahora vamos a ver el ejemplo en el caso, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, el ejemplo del condensador, a ver, aquí L, acá está, condensadores. Bueno, acá tenemos un circuito con un condensador, ¿verdad? Resistencia y condensador. Bueno, de la misma forma se aplica la fórmula de XC, se obtiene XC, se obtiene la Z también, la corriente, tangente del ángulo, todo lo mismo. De la misma forma también se puede calcular. ¿Ok? Y finalmente terminamos hallando los valores de BR, BC y la corriente total que circula por el circuito. Bueno, se va a terminar nuestro tiempo. No sé si tienen alguna consulta. ¿Hay alguna consulta sobre lo que estoy moviendo? No, profesor.